hablar sobre el concepto de energía que ustedes tenían el trabajo a realizar. Simplemente decirles que la energía es un concepto que se utiliza bastante en física. Ustedes cuando lean algo relacionado con física siempre van a encontrar este concepto que es bastante repetitivo. La física utiliza el concepto de energía sobre todo para hacer más fácil la explicación de algunas cosas o de algunos fenómenos donde la complejidad de las mediciones de las magnitudes pues puede ser un poco difícil de hacerlo. Entonces, ese concepto de energía es el que más lo vamos a encontrar en todos los campos de la física. Es el concepto que facilita la comprensión de muchos de los fenómenos que ocurren en el universo. Ustedes, por ejemplo, cuando ocurre, por decir algo, pongamos un ejemplo que ocurrió por ahí una explosión. Entonces, lo más fácil que tiene la física de iniciar la explicación de qué fue lo que sucedió es diciendo que hubo una acumulación de energía. Por ejemplo, el Sol, decimos que es una gran fuente de energía que trae esa energía hasta nuestro planeta. De alguna manera el Sol transmite esa energía hasta nuestro planeta y esa energía es la que prácticamente le da vida a todo lo que hay en este planeta. Incluso hasta las mismas máquinas, podríamos decir, si hacemos un análisis bastante detallado, de que las máquinas de alguna forma recibieron una energía que provenía del Sol. Por esa razón, este es uno de los conceptos que les decía más se estudia aquí en física. Para estudiar la energía, vamos a iniciar estudiando el trabajo. Un concepto inicial para estudiar energía es el trabajo. El concepto de trabajo. Se dice que el trabajo es un esfuerzo que se hace para lograr desplazar algo, lograr desplazar un cuerpo. Esa es como una de las definiciones, podríamos decir, una de las definiciones más clásicas de lo que puede ser un trabajo o de las definiciones más fáciles. Es medir el esfuerzo que se necesita realizar para poder mover un cuerpo. Entonces, el trabajo, para poderlo definir, se necesita básicamente de la existencia de dos magnitudes. Una fuerza y una distancia, un desplazamiento. Supongamos que nosotros vamos a tomar como sistema de referencia el desplazarse a lo largo de un eje horizontal, a lo largo de lo que podríamos nosotros llamar el eje X. Entonces, si tenemos un objeto que se encuentra en esta posición, tenemos ahí el objeto, y a este objeto se le aplica una fuerza. Si esta fuerza que se le aplica al objeto, esta fuerza lo lleva a través de el camino, que en este caso es el eje X, vamos a decir que lo desplaza, supongamos hasta ahí, esta distancia, este desplazamiento, que también físicamente es un vector, si se dio la presencia de una fuerza y se dio un desplazamiento, hubo un cambio de posición de este objeto en ir de una posición a otra, nosotros decimos que en ese caso hay un trabajo. Si está actuando una fuerza y existe un desplazamiento, entonces hay un trabajo. Y ese trabajo se calcula mediante esa ecuación. W por trabajo en inglés, work,
igual a fuerza por desplazamiento. Esto no es una A, ¿no? De pronto esto es una delta, que quiere decir un cambio de posición. Posición en este caso en el eje X. Eso es básicamente la definición de trabajo. Pero podríamos tener otra situación. Podría suceder que tenemos nuestro sistema de referencia aquí tenemos un objeto y la fuerza no se aplica exactamente en la dirección que se va a desplazar. Supongamos que el objeto, pues por estar pegado a ese piso, que en este caso es el eje X, va a hacer ese desplazamiento, pero no precisamente porque le hayan aplicado una fuerza que iba en la misma dirección del eje de las X, en la dirección del desplazamiento, sino porque le hicieron una fuerza de este estilo. Puede suceder. Alguien le está aplicando una fuerza que lleva esta dirección. Es una dirección que no coincide exactamente con la dirección del desplazamiento. Esta es la fuerza. Entonces, en esta situación, observamos que la fuerza tiene una dirección diferente a el desplazamiento. La fuerza actúa en forma oblicua y el desplazamiento lo hace en forma horizontal. Entonces aquí puede ser que haya un ángulo. A este ángulo llamémosle el ángulo teta. En ese caso, el trabajo ya no se puede calcular directamente multiplicando el valor de la fuerza por el desplazamiento, sino que hay que incluir el ángulo. Y el ángulo en esta situación entonces nos da para que el trabajo se calcule de esta forma. Multiplicamos la fuerza por el desplazamiento, el valor de la fuerza por el desplazamiento, y aquí por el coseno del ángulo teta. Ahí tenemos entonces una forma más general para poder calcular el trabajo en una determinada situación. Básicamente el trabajo se lo hace con esta ecuación, pero entonces hay que hacer la aclaración de que esta fuerza es la fuerza que es paralela, como aquí, al desplazamiento. Si nosotros no tenemos una situación en la cual la fuerza sea paralela, pues entonces lo que tenemos es que hacer el cálculo a través de esta ecuación. En realidad aquí lo que se ha hecho es encontrar la componente de la fuerza que trabaja en esta dirección. Esta es una componente que está trabajando en esa dirección. Y esa componente en realidad es una componente que es F por coseno del ángulo que está, en este caso, relacionando la dirección de la fuerza y el desplazamiento. Y en definitiva, pues nos va a quedar esa ecuación. Hagamos un ejemplo rápido de calcular el trabajo. Entonces, tengamos aquí dice calcular el trabajo de aplicar una fuerza de 200 newtons y lograr un desplazamiento
de 5 metros. ¿Cómo lo muestra el siguiente gráfico? Entonces, supongamos que tenemos aquí un objeto ese objeto se desplaza a lo largo de este eje, que nosotros lo vamos a tomar como el eje de las X. Eso va a significar que el objeto va a hacer un desplazamiento que va en esa dirección. Ese desplazamiento es el que nos dice por dónde va el objeto. Pero la fuerza se aplica de esta forma. Formando con el desplazamiento un ángulo de 60 grados. Esa es la situación. Entonces vamos a hacer el cálculo del trabajo para ese movimiento que produce esta fuerza. ¿Cuál es el trabajo que va a producir esa fuerza sobre ese objeto? Entonces, para hacerlo, nosotros lo que tenemos es que aplicar, en este caso, no directamente esta ecuación, sino que nos toca trabajar con esta ecuación. ¿Por qué? Porque aquí la dirección de la fuerza no coincide con la dirección del desplazamiento. Si hubieran coincidido, entonces lo más aconsejable era utilizar esta ecuación. Entonces, para iniciar tenemos, dice, una fuerza de 200 newtons. Tenemos la magnitud de este desplazamiento es de 5 metros. Y un ángulo, el ángulo θ, que es igual a 60 grados. Entonces, aplicamos la ecuación del trabajo. El trabajo nos quedará igual a la fuerza, que vale 200 newtons, dice por el desplazamiento, en este caso son 5 metros, multiplicado por el coseno del ángulo que forma. Entonces, el coseno de 60 grados. Hacemos las operaciones. Aquí por lo menos hagamos la primera multiplicación. 200 por 5 serían 1000. Newton metro. Y nos faltaría el coseno de 60. Si ustedes calculan coseno de 60, si no lo recuerdan, lo hacen con una calculadora, el coseno de 60 vale 0,5. Entonces habría que multiplicar 1000 por 0,5. Y multiplicando 1000 por 0,5, eso nos da 500. Y las unidades que ustedes miran aquí, que salieron de las operaciones, son newton metro, pero a newton metro se le da un nombre, se le llama julio o joule. Esa es la unidad de medida para el trabajo. Entonces aquí queda ya calculado el trabajo. En ese caso, el trabajo era de 500 newtons. Listo. Veamos una situación especial que suele a veces indagarse mediante este otro ejemplo. Supongamos que tenemos aquí un cuerpo
Este objeto, por alguna razón, no vamos a decir aquí por lo menos ahora las causas físicas, este objeto se está desplazando en forma horizontal, así como indica este vector. Ese es el desplazamiento, pero al mismo tiempo está actuando una fuerza que es la fuerza del peso. Se acostumbra a representar la fuerza del peso con mg, masa por valor de la aceleración gravitacional. Entonces, tenemos el peso actuando en forma vertical y tenemos el desplazamiento actuando en forma horizontal. La pregunta que nos harían aquí o nos podrían hacer es, ¿cuál es el valor del trabajo? Es decir, ¿qué trabajo está realizando esta fuerza para mover este objeto de manera horizontal? Y el resultado es obvio. Entonces, si tenemos una fuerza que actúa vertical y otra fuerza, y otra magnitud, en este caso el desplazamiento, que actúa en forma horizontal, entonces lo que tenemos es dos magnitudes que entre sí forman un ángulo de 90 grados. Y deberíamos calcular, como lo hicimos en el ejemplo anterior, deberíamos calcular el trabajo teniendo en cuenta ese ángulo. Entonces aquí lo que habría que hacer es decir que el trabajo es igual a la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo que forman los dos vectores, que en este caso es de 90 grados. Aquí tenemos entonces la fuerza, no sabemos cuánto vale, dejémosla por ahora indicada. No nos han dicho cuál es el valor de la masa, puede tener cualquier valor. Por el desplazamiento tampoco lo tenemos, pero el coseno de 90 es 0. Entonces aquí tenemos cualquier valor que tenga la masa, la gravedad 9.8 o cualquier valor que se le dé aproximado, cualquier desplazamiento que se esté haciendo, bueno, estos van a ser cualquier valor, el que ustedes le asignen, y tenemos al final multiplicando todo eso por 0. Ustedes saben que matemáticamente todo lo que se multiplique por 0, al final da como resultado 0. Entonces, todo esto al final es 0. Lo que se quiera, 0 joules o cualquier otra unidad que haya intervenido en esto. Entonces, ¿cuál es la conclusión a la que llegamos? Que cuando la fuerza actúa perpendicular al desplazamiento, es decir, forma un ángulo de 90 grados, el vector de la fuerza y el vector desplazamiento, en cualquier situación, sin importar qué valor tenga la masa de este objeto o qué desplazamiento se haya dado para ese objeto, en ese caso el trabajo es 0. El trabajo entre una fuerza que actúa perpendicular al desplazamiento, ese trabajo es igual a 0. Listo. Espero que esa parte haya quedado claro y que eso no lo olvidemos. Eso es el trabajo así, de manera bastante simple. Continuemos. Hablemos ahora
más específicamente del concepto de energía. Definir qué es energía así exactamente no es tan fácil. En física hay muchas definiciones que se dan para energía. Si ustedes leen un libro, si ustedes leen el texto que yo les había enviado, se dan unas definiciones o se intenta dar una definición de lo que es energía. Pero si van a otro texto van a encontrar la definición que aparentemente cambia o por lo menos se hace de otra forma. En general, podríamos decir que energía es ese algo que le permite a un cuerpo o a lo que sea, le permite realizar un trabajo. Si yo tengo este marcador, lo tengo en esta posición, le voy a aplicar una fuerza hacia arriba y lo voy a desplazar, pues obviamente de esa forma. Al llevarlo hasta esa posición, lo que he hecho, se dice físicamente, es inyectarle energía. El trabajo que yo hice, que la fuerza de mi mano, de mi brazo, tuvieron que hacer para llevarlo a esa posición, ese trabajo al final se convirtió en energía. Y esa energía es la que hace que el marcador, cuando yo lo suelto, vaya para el piso. Es decir, el marcador, a raíz de la energía que yo logré inyectarle por el trabajo que realicé sobre él, ese marcador puede ahora o tiene la capacidad de desplazarse hacia el piso. Alguien me dirá, sí, pero es que quien se lleva ese marcador hacia el piso es la gravedad. Eso es cierto. Pero para que el marcador pudiera moverse por sí solo, y la gravedad no lo iba a hacer mover, estando en esa posición. Para que él pudiera moverse, tuvo que mi mano aplicar una fuerza, tuvo que desplazarlo hacia arriba, y al haber un desplazamiento y una fuerza hubo un trabajo. Ese trabajo fue el causante que al final ese marcador adquiriera la capacidad de moverse nuevamente hacia a mi otra mano. Entonces, en ese caso yo podría decir que mi mano lo que hizo fue inyectarle energía, le inyectó energía, y esa energía, cuando yo lo suelto, pues es quien lo lleva hacia el piso. Las razones físicas, pues, son diversas. ¿Por qué se va al piso? Porque la gravedad siempre está actuando sobre él y lo acelera para llevarlo nuevamente hacia mi otra mano. Pero si mi mano no hubiera actuado, no hubiera invertido energía en llevar el marcador de una posición a otra, esa posibilidad de que el marcador caiga no hubiera sido posible. Entonces, se dice que la energía es el resultado de aplicar un trabajo sobre un cuerpo. Si yo quiero que un cuerpo se mueva, pues en cierta manera tengo que realizar algún trabajo sobre él. Esa es la definición más general de energía. Se toma simplemente como el resultado de la aplicación de un trabajo. Ahora, para medir la energía, básicamente lo que se hace es medirla con base en el trabajo que se esté aplicando sobre ella. Si yo levanto el marcador hasta una cierta altura, hago un trabajo, yo podría medir qué fuerza realicé, qué distancia lo desplacé, en este caso cuántos centímetros, si es la situación, lo logré llevar, hasta qué altura lo llevé, y puedo calcular el trabajo, y para no complicarnos las cosas, pues simplemente digo que ese trabajo, como se convirtió en energía, ese trabajo ahora es el valor de la energía que tiene este marcador. Entonces, hablemos de una energía en particular, es la energía mecánica. La energía mecánica básicamente se divide en dos tipos. La una que se llama energía
potencial gravitacional, generalmente se la conoce así, y la otra que se la llama energía cinética. Son los dos tipos más comunes de energía mecánica. Ahora, ¿qué quiere decir en física mecánica? Mecánica en física quiere decir movimiento, es la presencia de un movimiento. Si estamos hablando de energía potencial gravitacional, pues es una energía relacionada con el movimiento, pero que tendrá alguna relación con la aceleración gravitacional. Si estamos hablando de energía cinética, es una energía que se relaciona con el movimiento y sobre todo con la velocidad que tiene un cuerpo en un determinado instante. Esos son los dos grandes conceptos de lo que es la energía mecánica, energía potencial gravitacional y energía cinética. La energía potencial se calcula de esta forma. Multiplicando la masa del objeto por la aceleración de la gravedad por la altura a la cual se encuentra. Si, volvamos nuevamente, si yo tengo este marcador en esta posición, le aplico un trabajo, ese trabajo lo lleva hasta una cierta altura, esa energía que ha adquirido el objeto, esa energía es la que se llama energía potencial. Como esa energía a la larga termina siendo causada por la gravedad, el objeto se va a ir nuevamente, cuando yo lo suelte, se va a ir nuevamente hacia abajo, porque sobre él actúa la gravedad, entonces a esa energía se le llama energía potencial gravitacional. Pero es una energía que depende de la altura. Un objeto, por encontrarse a una cierta altura, tiene una energía potencial gravitacional. El techo de sus casas, por encontrarse a una cierta altura, ha adquirido una energía potencial. Alguien me dirá, bueno, ¿y cómo la adquirió? Pues quienes construyeron la casa de alguna forma, ya sea manualmente o con una máquina, tuvieron que subir toda la estructura hasta esa altura. Ellos fueron los que le colocaron esa energía, con su trabajo le colocaron esa energía potencial que se convierte en energía potencial gravitacional. Y depende básicamente de la masa, del valor de la gravedad y depende de la altura a la cual se encuentra. ¿Qué nos dice entonces esta ecuación? Que los cuerpos, entre más altos se encuentren, en un momento dado tienen la posibilidad de generar más energía potencial. Esa es la parte básica de esto. Y entre más bajos se encuentren, con respecto a algún nivel que lo tomemos de referencia, pues van a tener menor energía potencial. Este marcador, al encontrarse sobre mi mano a esa distancia, tiene una energía potencial, digamos, pequeña, pero si yo lo alejo del punto de referencia, en esta situación, este marcador ha adquirido mayor energía potencial. ¿Por qué? Porque ahora se encuentra a una mayor altura. Listo. Esa es la energía potencial. La otra es la energía cinética. Y cuando les hablen de energía cinética, acuérdense siempre, es una energía que depende de la velocidad que lleve un cuerpo en un determinado momento. Entonces, la energía cinética se calcula así, multiplicando un medio por el valor de la masa que tenga un cuerpo por la velocidad que lleve elevado al cuadrado. Estas son las dos ecuaciones para energía potencial y para energía cinética. En el caso de la energía cinética, si nosotros lanzamos este objeto, por ejemplo, yo lo lanzo sobre algo, pues el objeto tiene una capacidad de golpear, nosotros decimos comúnmente golpea fuerte o golpea leve, dependiendo de qué tan rápido yo lo lance. El objeto entre más velocidad adquiera,
pues cuando impacte va a producir un mayor daño. Esa es una demostración de que este objeto, por la velocidad, ha adquirido mayor energía cinética. ¿Listo? Lo mismo le ocurre, ahora viene una situación a este marcador. Si yo lo tengo en esta posición, lo subo hasta ahí, en ese caso el marcador cae y produce un efecto en mi mano. Si yo lo suelto desde más arriba, el marcador ha adquirido más energía potencial y cuando lo suelte produce otro efecto o un efecto mayor al anterior sobre mi mano. Entre más arriba yo lo lleve, el marcador va a producir un mayor efecto. ¿Qué es lo que está sucediendo en realidad? Esa energía que es potencial, conforme el marcador va cayendo, se va transformando en energía cinética. Y por esa razón, la energía, el golpe mejor que se da del marcador sobre mi mano, pues va a ser un golpe más fuerte o más perceptible cuando el marcador cae desde más arriba, porque la energía, en este caso, la energía que era potencial y que ahora se va transformando en energía cinética, porque este marcador cuando va cayendo va adquiriendo más velocidad, esa energía al llegar a mi mano pues es mucho más alta y eso produce un mayor, en este caso, efecto. Entonces, son los dos grandes conceptos de lo que llamamos energía mecánica. En general, la energía total que tiene un objeto, supongamos un objeto que está cayendo desde una cierta altura, supongamos que ahí tenemos un objeto, aquí tenemos un objeto que está cayendo. Este objeto, por encontrarse a esta altura, tiene una determinada energía potencial. Ya lo dije, se calcula multiplicando la masa del objeto por la gravedad por la altura. Pero conforme el objeto viaja hacia el piso, va cayendo, supongamos que cae sobre esta parte, aquí llega e impacta, en este caso, la energía que era potencial, como la altura se va haciendo cada vez más pequeña cuando él va cayendo, esa energía se va perdiendo. Aquí al multiplicar por valores pequeños, el valor de la energía potencial también se va haciendo más pequeño. Cuando este cuerpo cae al piso, esa energía potencial se ha perdido, pero hay un principio que se llama el principio de conservación de la energía, que nos dice que esta energía en realidad no se destruyó, lo que pasa es que se transformó. ¿En qué se transformó? Se transformó en energía cinética. Entonces, aquí en este punto tenemos una energía potencial que es máxima. Pero esa energía potencial, conforme el objeto va cayendo al piso, al perder altura, al multiplicar aquí por un valor cada vez más pequeño, esa energía se va volviendo bastante cercana a cero. Entonces la energía cuando llegue acá y ya no haya altura, pues la energía potencial será cero, pero esa energía no se ha perdido, esa energía se transformó. ¿En qué se transformó? Se transformó en energía cinética. Y en esta situación, la energía cinética acá abajo es máxima. Ahora, vamos al contrario. En este punto donde el objeto apenas va a empezar, supongamos de aquí lo soltamos, va a empezar a caer, pues en este punto la energía cinética es cero. Si no hay velocidad, la energía cinética es cero. Conforme va avanzando hacia el piso, dijimos que la energía potencial se va perdiendo y se va convirtiendo
en este caso en energía cinética. Aquí la energía potencial es 0. ¿Sí? Esta energía potencial se transformó en energía cinética. Aquí la energía cinética era 0, conforme fue bajando, esta energía se fue aumentando hasta que llegó a ser una energía máxima. Pero la energía potencial se fue perdiendo hasta que llegó a ser 0. Entonces, ¿qué ha ocurrido aquí? La energía se transformó de energía potencial, se transformó a energía cinética. En general, en cualquier punto donde yo calcule la energía total, en cualquier punto, esta energía total, llamémosle E, de esta forma, es igual a la suma de la energía potencial más la energía cinética. En cualquier punto, si yo calculo la energía aquí, en este punto, la energía total que tiene este objeto va a ser igual a la energía potencial que hay aquí, en ese punto, más la energía cinética. Si suponemos que el objeto empezó a moverse desde aquí, pues el objeto va a ir cayendo, va a perder altura, su energía potencial ya no es máxima, empieza a disminuir, la energía cinética tampoco es 0, porque conforme cae, el objeto ya tiene una cierta velocidad, y al tener velocidad, aquí ya hay una energía cinética, no sabemos cuánto, y también hay una energía potencial. Si yo quiero saber cuál es la energía total que tiene este cuerpo aquí, esa energía total se calcula sumando la energía potencial, gravitacional, en este caso, más la energía cinética. Listo. Estos son los dos conceptos, entonces, básicos de energía mecánica. Energía potencial gravitacional, que es una energía que depende de la altura, y energía cinética, que es una energía que depende de la velocidad. Y en las dos está involucrada la masa. Objetos de mayor masa, más macizos, tienen la posibilidad de generar mayor energía. Por ejemplo, en el caso de las generadoras de electricidad con agua, ¿qué es lo que hacen los constructores de una hidroeléctrica? Hacen una represa en la cual amontonan grandes cantidades de agua y luego dejan caer esa agua desde una gran altura para que golpee, al llegar a un nivel más bajo, golpee una turbina y la haga girar. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Lo que están es obteniendo energía potencial para esa gran cantidad de agua, esa masa de agua, y esa energía potencial, al soltar el agua a través de algún sistema, un tubo generalmente, inyectan esa agua, la dejan caer, y al llegar a un punto que se encuentra más bajo que el lugar de la represa, pues obviamente lo que se va a lograr es una energía cinética de gran valor, como la situación que está acá, y esa energía cinética mueve unas turbinas, unas ruedas que tienen unos dientes o aletas, como quieran llamarle, y eso es lo que termina moviendo unos generadores eléctricos que al final son los que generan la electricidad, o por lo menos aquí en nuestro país, generan la mayor cantidad de electricidad que se utiliza en todos los lugares, energía hidroeléctrica, aunque también hay otras formas de generar esa energía. Energía eléctrica se genera también a través hoy en día de generadores de viento, también hay generadores a través de motores que utilizan combustible, diésel básicamente, y también también hay sistemas de generación tomando energía solar. Son sistemas de generación, pero que aquí en Colombia no están todavía bastante utilizados, porque hay una gran posibilidad de generar energía potencial a través del represamiento de grandes cantidades de agua. Entonces,
como nosotros tenemos un relieve que se adecua bastante para poder generar ese tipo de condiciones de represar agua en zonas altas y dejarlas caer, esa es la razón por la cual aquí en nuestro país lo que más existe es generación eléctrica a través de hidroeléctricas, de represamientos de agua. Solucionemos el siguiente ejemplo antes de avanzar al último concepto. El ejemplo dice lo siguiente. Dice, un cuerpo se encuentra a una altura de 50 metros. Si se deja caer, y su masa es de 3 kilogramos, pregunta, ¿cuál es el valor de la energía que impacta en el piso Listo. Entonces, ilustremos el ejemplo de la siguiente forma. Tenemos un objeto, hagámoslo acá, cuya masa es de, dice, 3 kilogramos. Aquí tenemos el piso, el punto de referencia es el piso, y el objeto está a una altura de, dice, 50 metros. Esa es la altura. Entonces, es obvio que nuestro objeto debido a la acción de la gravedad, va a viajar hacia el piso. Hay una fuerza que es el peso, esa fuerza lo acelera y lo lleva a ese objeto hacia el piso. El problema, lo que nos pregunta es que digamos cuál es la energía que se descarga aquí contra el piso cuando el objeto haya llegado. Entonces, aquí este es el punto de impacto, y es donde el objeto, después de un cierto tiempo, va a impactar en este punto. Y queremos saber cuál es la energía que va a haber en este punto cuando el objeto llegue ahí. Listo. Ahora, en el análisis que hacíamos anteriormente, decíamos que este objeto aquí arriba lo que tiene es energía potencial, que la energía cinética en ese punto no existe o decimos que es cero. Entonces, ¿qué es lo que sucede, decíamos, con esta energía potencial?
Bueno, hagámosla por acá, esta energía potencial, aquí. Decíamos que esa energía potencial lo que sucede es que se transforma en otro tipo de energía, que esa energía en que se transforma se llama energía cinética. La energía potencial al objeto ir cayendo se va perdiendo, pero eso no significa que se vaya a destruir, sino que se va a transformar en energía cinética. Entonces, para resolver el problema, lo que nosotros necesitamos saber aquí es cuánto vale la energía cinética. Y solo la energía cinética, ¿por qué? Porque la potencial, ya cuando llegue al piso, nosotros ya sabemos que esa energía potencial es cero. Entonces, la energía potencial aquí se obtiene multiplicando la masa por la gravedad por la altura. Ahora, la pregunta es, ¿será necesario que nosotros determinemos, por ejemplo, cuál es la velocidad que debe tener ese cuerpo cuando llegue al piso para poder determinar la energía cinética? Porque dijimos que la energía cinética depende de la velocidad. ¿Será necesario? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho varias veces, la energía potencial es la que se transforma en energía cinética. Entonces, si yo puedo calcular la energía potencial aquí arriba, entonces con esa energía potencial ya conozco la energía cinética. ¿Listo? Obvio, teniendo en cuenta que el objeto aquí no tiene energía cinética, ¿no? En este punto se supone que nuestro objeto tiene una energía cinética que es cero. Entonces, aquí está colgando, digamos, ese objeto está ahí quieto, y cuando ya se suelte el objeto, pues virtualmente va a llegar hacia el piso y va a descargar toda esa energía potencial que al caer al piso se transforma en energía cinética. Entonces, la energía potencial la calculamos multiplicando masa por gravedad por altura. Entonces, partamos de ahí, energía potencial es igual a masa por gravedad por altura. ¿Cuánto vale la masa? La masa vale 3 kilogramos. 3 kilogramos. ¿Cuánto vale el valor de la gravedad? Bueno, aquí no lo da, pues nosotros ya sabemos que estamos aquí en nuestro planeta Tierra y aquí se asume que la gravedad, la aceleración de la gravedad, esa multiplicación, ayudándonos con una calculadora, esto nos da 147. Ahora, ojo aquí las unidades de medida. Tenemos kilogramos, tenemos metros por segundo al cuadrado y tenemos metros. La pregunta es, bueno, esta energía potencial que hemos calculado, ¿en qué unidades de medida se debe describir? Porque utilizar todas esas unidades pues es como muy complicado. En realidad, como la energía les decía anteriormente, es un resultado, es ese algo que resulta de haberle hecho trabajo a este objeto para llevarlo a esta altura a alguien, o algo tuvo que haber hecho un trabajo y ese algo le inyectó la energía potencial que hemos calculado aquí de 147. Esto en realidad es julios o joules.
son las unidades de medida que al reunirlas de esta forma nos da Joule. Y si no, hagamos la demostración. Aquí tenemos kilogramos, metros, segundo cuadrado. Esto, si recordamos, las unidades de medida de la fuerza, esto en realidad es newtons. Y entonces nos quedaría newton metro. Y anteriormente dijimos que a newton metro se le llama o se le ha denominado julios. Entonces, la energía potencial en esta situación es de 147 julios. Ahora sí, vamos nuevamente a la solución de nuestro problema. Nosotros no nos habían pedido que digamos cuál es la energía potencial. A nosotros lo que nos pidieron es que determinemos cuál es la energía que se libera aquí cuando el objeto llega. Cuando el objeto llega al piso, ¿qué energía se ha liberado? Entonces, la respuesta dirá, como dijimos que en realidad esta energía es la energía cinética la que se libera aquí, y esa energía cinética es la energía potencial que había acá arriba, no la que hay aquí. Aquí la energía potencial en este punto vale 0, pero esta energía que había acá arriba, potencial, es la que se transformó en energía cinética. Entonces la respuesta dirá que la energía liberada es la energía cinética que vale 147 joules o julios. Ahí está la respuesta o la solución a ese problema. Otra pregunta que podría salir aquí, que nos podrían hacer en un problema de este tipo, es que averigüemos cuál es la velocidad con que impacta este objeto al llegar al piso. Resulta que eso lo podemos hacer por lo menos de dos formas. Una, aplicando la teoría de caída libre. En la teoría de caída libre, con las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, nosotros con esas ecuaciones podríamos determinar cuál es la velocidad instantánea cuando el objeto llega acá. Tenemos información como por ejemplo los 5 metros, tenemos la aceleración, que en este caso es la aceleración gravitacional, 9.8 metros por segundo cuadrado, más otras variables, otras magnitudes que nosotros podamos deducir, podríamos encontrar cuál es la velocidad que impacta aquí, sin necesidad de aplicar estos conceptos de energía potencial. Pero hay otra forma de hacerlo y es precisamente aplicando lo que estamos aquí describiendo, que es el concepto de energía potencial y energía cinética. Por eso les decía al inicio que la energía es un concepto que se utiliza en física a veces para hacer más fáciles la solución de muchos problemas que uno puede encontrar en el análisis de problemas, para facilitar la comprensión de algunos problemas. Por ejemplo, aquí podríamos nosotros calcular la velocidad sin necesidad de tener que recurrir a la teoría de la caída libre. Veamos en este caso cómo lo podríamos hacer. Bueno, quitemos lo que no se necesita. Entonces la pregunta puede ser este otro ejemplo. La pregunta es, ¿con qué velocidad impacta el cuerpo contra el piso?
Sabemos que la velocidad está involucrada en la energía cinética. Entonces, la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Miren, aquí está. Y la energía cinética de la cual estamos hablando nosotros, que vale 147 julios, es la energía aquí, en este punto. Y es aquí donde nosotros deseamos encontrar el valor de la velocidad de impacto. Entonces podemos utilizar esta energía, que vale 147, aquí, la podemos utilizar para poder hacer nuestra solución. Entonces tendríamos que eso es igual a un medio, estoy leyendo la ecuación, energía cinética 147 joules, un medio por masa. El problema decía que la masa de nuestro objeto es de 3 kilogramos por la velocidad. La velocidad es lo que nosotros queremos averiguar. Y esa velocidad en esta ecuación está elevada al cuadrado. Entonces, hagamos algunas operaciones. Tenemos 147 joules, un medio de 3. Un medio de 3 es como tener aquí 0,5 multiplicado por 3, o si quieren 1 lo multiplican por 3, ese resultado lo dividen entre 2 y eso en cualquier situación les da 1.5. 1.5 kilogramos multiplicado por velocidad elevado al cuadrado. Entonces ahora despejamos, dividimos toda la ecuación a ambos lados por 1.5, o lo que a veces se suele decir en matemáticas, el 1.5 lo paso a dividir, y entonces me queda 147 julios dividido entre 1.5 kilogramos. Y eso es igual a la velocidad elevado al cuadrado, el 1.5 ya lo quitamos de ahí. Entonces aquí tendríamos que dividir 147, dividirlo entre 1.5, veamos cuánto da. Esto nos da 98. 98, y las unidades de medida involucradas son julios, pero recordemos que julios es lo mismo que tener newton por metro, y a su vez eso es lo mismo que tener todo esto, miren, kilogramo, metro sobre segundo al cuadrado por metro. Entonces, para ir desarmando eso, podríamos escribirlo así, kilogramo por metro por segundo cuadrado multiplicado por metro, estoy leyendo aquí, y esto nos queda sobre kilogramo. Entonces, aquí, ¿qué nos ha generado? ¿Qué nos ha generado? Primero que todo, una eliminación de la unidad kilogramos, y nos quedó simplemente metro segundo cuadrado por metro. Nosotros tendríamos entonces algo así como esto, 98 metros por metro sería metro cuadrado sobre segundo cuadrado, y esto es igual a velocidad al cuadrado. Entonces tendríamos aquí igual a velocidad al cuadrado. Son operaciones inversas una respecto a la otra, y entonces tendríamos ahora que sacar la raíz cuadrada de 98. Saquemos la raíz cuadrada de 98.
Hablemos ahora de el principio de conservación de la energía. Principio de conservación de la energía. Este principio ya lo utilicé en la solución del problema. Todo el tiempo que estuve diciendo que la energía potencial se transforma en energía cinética, en realidad yo ya estaba utilizando este principio para poder hacer válido todo el proceso que realicé. ¿Qué dice este principio? Dice básicamente que la energía no puede ser creada ni tampoco puede ser destruida. Ahí está, es básicamente la parte esencial de ese principio. La energía no se puede crear ni tampoco se puede destruir. Este es uno de los principios más importantes, es un principio fundamental de toda la teoría de la física, el principio de conservación de la energía. Entonces se resume simplemente diciendo que la energía total es constante. Y ya diciéndolo esto en palabras, esto que está aquí, al decir que la energía es constante, pues me está diciendo que esta energía no se puede destruir, porque si tiene un valor, supongamos, en una determinada situación, estamos analizando un fenómeno donde la energía total vale, digamos, 500 joules, en ese fenómeno, en todo lo que ocurra en ese fenómeno, pues lo que estoy diciendo que si esa energía es de 500 joules, el principio lo que me está diciendo es que esos 500 joules no van ni a aumentar ni tampoco van a disminuir. Entonces, ahí me está diciendo de que la energía no se va a destruir ni tampoco se va a crear más energía. Entonces, la pregunta que viene es, bueno, ¿y entonces qué ocurre? Ocurre lo que vimos en el ejemplo anterior, que la energía, en este caso, la energía se va a transformar. Entonces, el principio de conservación de la energía lo que dice es que la energía no se puede crear ni destruir. Solo se puede transformar. Este es uno de los principios más importantes que tiene la física, el principio de conservación de la energía. Cuando estemos analizando un determinado fenómeno, pues nosotros siempre debemos partir de eso, de que la energía total en ese fenómeno siempre va a ser constante. Y la pregunta que surge, bueno, ¿y qué pasó con esa energía? Supongamos, estamos, estamos analizando el, el enfriamiento que ocurre en una cierta cantidad de agua. Para empezar, ¿de dónde vino esa energía que hizo que el agua se calentara? Pues siempre va a haber una situación en la cual nosotros podamos explicar que el agua no se calentó por obra y gracia de nada, sino que algo tuvo que haberla calentado. Una estufa, la transformación puede ser de un combustible como el gas líquido, puede ser electricidad, puede ser energía calorífica obtenida del sol. Ese algo
hizo que esa cantidad de agua obtuviera una cierta energía, una energía calorífica. Luego el agua se va a enfriar. Y entonces, ¿qué pasó con esa energía? ¿Se destruyó? No, no se ha destruido. Se transformó. Se transforma disipándose y podríamos de pronto afirmar de que esa disipación se dio en la atmósfera. El agua a su vez calentó la atmósfera y eso hizo de que la perdiera la energía calorífica y terminara perdiendo temperatura. Este es entonces el principio fundamental de la física, el principio de conservación de la energía. Y por último, hablemos de la potencia. De una forma bastante simple, diremos que la potencia es la rapidez, es una magnitud que mide la rapidez con que se realiza un trabajo. Esa es la definición más básica de lo que es la rapidez. ¿Y cómo se hace para medirla o para calcularla? La potencia se calcula dividiendo la cantidad de trabajo, llamémosla así, delta W, cantidad de trabajo, entre el tiempo que haya sido necesario para poder llevar a cabo ese trabajo. Entonces, entre delta T, entre un intervalo de tiempo. Esta es la potencia. Las unidades de medida de la potencia. El trabajo nosotros lo medimos en joules, en julios, y el tiempo podríamos medirlo en muchas unidades, pero generalmente en física se lo mide el tiempo en segundos. Entonces, una unidad de medida de la potencia serían los julios por segundo, pero generalmente no se utiliza esta unidad, no la van a encontrar ustedes esa unidad descrita en muchos elementos en los cuales es necesario conocer la potencia, sino que ustedes la van a encontrar, la potencia la van a encontrar descrita en otras unidades. Por ejemplo, una de ellas es el vatio, es uno de los más utilizados. Entonces, es a esta unidad ahí tienen al señor James Watt, dice Wikipedia que era un ingeniero mecánico y gracias a él se
obtuvo la primera máquina de vapor. Estamos hablando ya, pues básicamente de el siglo XIX, y además de 100 años, él fue el inventor de la máquina de vapor, que luego dio origen a la construcción de las locomotoras eh, que se fueron transformando y que fueron siendo la base para construir los grandes trenes. Ese es el señor James Watt. Ahí lo tienen para que no lo olviden. Y en honor a él es que se ha establecido esta unidad de vatio como la unidad de potencia. Se acabó la pila. No, parece que no. Listo. Ahora, en los diferentes aparatos tecnológicos que ustedes manejan, incluidos sus celulares, sus computadores, van a encontrar la potencia y generalmente viene en alguna medida en algunas unidades derivadas del vatio. Es muy común utilizar, por ejemplo, que se mide en kilovatio. Sobre todo los aparatos eléctricos se miden en kilovatio para determinar la potencia. Y hay otra unidad que es muy utilizada sobre todo en máquinas como motrices, como los autos. No se mide la potencia en vatios, sino en un equivalente de los vatios, que es esta unidad, HP. No significa lo que ustedes están imaginando. Esto en realidad eh, es la denominación en inglés que dice horsepower. Horsepower quiere decir caballo de potencia. Esta es la unidad que ustedes la van a máquina que se está adquiriendo o que se va a utilizar. Entonces, estas son las dos unidades básicas para medir la potencia, los vatios y los caballos de poder o los caballos de fuerza. Veamos la equivalencia entre uno y otro, entre una unidad y otra. Dice que un caballo de potencia es igual a 745 vatios. Se suele utilizar en las descripciones esta abreviación, watts. Podemos leerlo vatios o tal como está ahí, watts. Entonces, esta es la equivalencia entre una unidad y otra.
En los aparatos eléctricos es bastante frecuente, por ejemplo, en los cargadores que ustedes tienen de sus equipos de celular, de teléfonos móviles, eh, describirles cuál es la potencia que requiere ese aparato para poderlo cargar o poder en cierta manera pues hacer que la carga sea más rápida o a veces más lenta, aunque no es necesario que la carga tenga que ser rápida porque algunos aparatos, sobre todo electrónicos, necesitan que las cargas sean lentas. Pero si ustedes tienen un cargador y miran que un cargador que les sirve a su celular tiene más potencia, tiene un valor más alto de vatios, de watts, pues lo que van a obtener es que ese cargador les va a hacer el trabajo de cargar el equipo de una forma mucho más rápida. Pero no les estoy diciendo que sea siempre necesario que encontremos un cargador más potente para que nuestro celular se cargue más rápido. ¿Por qué? Porque muchas veces hay aparatos electrónicos que su composición no acepta que sean cargados muy rápido, sino que ya el fabricante ha determinado, pues de acuerdo a la delicadeza que se debe tener, al cuidado que se debe tener de los elementos electrónicos que utiliza ese aparato, se debe cargar lentamente. Entonces, si usted le colocan un cargador de mucha potencia, es verdad, lo va a cargar más rápido, pero es posible que el equipo también se deteriore un poco más rápido, que los elementos que está utilizando ese equipo pues se deterioren debido al flujo que va a haber un poco alto de cargas eléctricas y por eso no es recomendable pues ponerles a los equipos, sobre todo celulares, cargadores, que así el adaptador concuerde con el equipo, sea de más potencia a la que él trajo. Porque sí es cierto que lo carga más rápido, pero con el tiempo pues el equipo se va a deteriorar también mucho más rápido. Entonces, esta es la potencia. Y terminemos rápidamente haciendo un ejercicio, un ejemplo, y cerramos ya esta sesión por el día de hoy. Entonces, el ejemplo dice lo siguiente. Pregunta, ¿qué trabajo podrá realizar en 30 segundos? Bueno, carguemos tinta al marcador para que no tengan que esforzar mucho los ojos allá mirando la pantalla. Y lo vamos a resolver. Entonces, tenemos una máquina cuya potencia es de 150 horsepower, caballos de fuerza. Tenemos un tiempo que es de 30 segundos y queremos saber cuál es el trabajo, cuál es el, la variación de trabajo que se dio en estos 30 segundos. Este es el dato averiguar. Listo. La ecuación que yo les di anteriormente para calcular la potencia, pues trabaja
sin mayores dificultades cuando la potencia la tengamos en vatios, porque esas son las unidades naturales que vienen descritas para esa ecuación. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer nosotros es transformar estos 150 horsepower, 150 caballos de potencia, lo debemos transformar a vatios, para de esa forma no tener dificultades en el manejo de la ecuación. Entonces, recordemos, dijimos anteriormente que un caballo de potencia es equivalente a 745 vatios. Con este factor de conversión podemos ya transformar esos 150 caballos de fuerza. Aquí ya tenemos, simplemente multiplicamos 150 por 745, los horsepower se pierden y ya nos queda, el resultado nos va a quedar en vatios. Veamos cuánto da. Entonces, multiplicamos 150 por 745 y eso nos da 111.750. 111.750 y estos ya son vatios. Con este dato es con el que nosotros vamos a trabajar, partiendo de que la potencia es igual al trabajo realizado en un determinado intervalo de tiempo. Entonces, de aquí podemos nosotros reemplazar, podemos sustituir potencia, podemos sustituir el tiempo y luego despejamos. O podemos hacer al contrario, primero despejamos para obtener una ecuación que nos permita calcular el trabajo y al final hacemos los reemplazos. Hagamos esto último. Este delta t está dividiendo, lo paso a multiplicar y entonces me quedaría potencia multiplicado por delta t y eso es igual, lo que quedó en el lado derecho es delta w y ahora reemplazo potencia 111.750 watts por el tiempo, el intervalo de tiempo son 30 segundos y eso es igual al trabajo. Hacemos esa multiplicación